Ya para finalizar lo que es el cronograma, estamos en espera de Lisbeth Suárez, no sé si ya está en la sala, para su ponencia 130. Y muchas gracias, Paulina, nuevamente por su presentación. Ya una buena tarde con todos. Gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Paula Flores y yo voy a representar la ponencia 130 en vez de la doctora Lisbeth Suárez. Buenas tardes. ¿Ya se encuentra lista? Ya estoy lista. Entonces, recuerda que de su ponencia tiene 25 minutos de la charla y 5 minutos para preguntas y respuestas. Cuando usted quiera empezar, empezamos. Ya, muchas gracias. De parte del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, les extiendo un cordial saludos a todos los presentes en la sala. A continuación voy a compartir lo que es las diapositivas sobre el trabajo que se realiza. ¿Me comentan, por favor, si se está proyectando? Sí, ya se ve la presentación. Gracias. El tema que se va a trabajar en este instante, en esta ponencia, habla sobre lo que es la racionalidad y el poder en el gobierno corporativo. Para lo cual he presentado dos autores administrativos de lo que es la época contemporánea de la administración. Uno de ellos es Mintzberg, que nos dice que la racionalidad en el gobierno corporativo lo mide a partir de un comportamiento individual, el cual se encuentra en los diferentes momentos conflictivos que tiene el ser humano. Y otro lo tenemos a Sversey, que nos habla sobre la racionalidad en el conflicto, que es un conflicto resultante de una serie de acciones no sincronizadas y en desacuerdo, que son identificadas desde un poder jerárquico organizacional, el cual cuenta con una plena autoridad. Partiendo desde eso, entonces se puede decir que desde la perspectiva de un gobierno corporativo, se puede propiciar a lo que son los debates en torno a lo que es el comportamiento individual y a lo que sería el comportamiento de la racionalidad en las organizaciones. Entonces, para la realización de esta investigación, se tomó diferentes teorías para el estudio. Una de ellas es la teoría de agencias, en donde se analizó a diferentes autores como Acosta, Jensen y Mengele, en donde ellos nos manifiestan que la teoría de agencias le denominan agente al empleado o al trabajador al cual un principal, en este caso el jefe, va a ser el que le delegue por medio de su poder de autoridad un tipo de trabajo y este tendrá que solventarlo ya que necesita o depende de este jefe. Adicional a esto se hizo un análisis a lo que es la teoría de contingencia. Al hablar de una contingencia estamos hablando de un imprevisto. Esta teoría de contingencia me he basado un poco más para esta ponencia en lo que es Skinner, donde nos manifiesta que el individuo, para poder resolver los diferentes problemas o conflictos que se presentan dentro del ámbito organizacional, él utiliza diferentes capacidades intelectuales, como la capacidad conductual, la capacidad emocional, la capacidad de adaptación, ¿cierto? Que esto le va a permitir ser flexible y adaptarse a los diversos cambios que se presentan en el entorno organizacional. Y adicional a esto se tiene lo que es también la racionalidad, ¿cierto? En donde se habla de que la racionalidad identifica a las organizaciones con regularidad, ¿cierto? Y presenta
un enfoque en que la racionalidad dentro de las organizaciones les permite pensar y actuar antes de tomar una decisión para poder resolver los diferentes conflictos que se presentan en la organización. Entonces, con base a esto, yo me he permitido analizarle a dos autores representantes de esta teoría de la racionalidad. Uno de ellos es Simmons, que nos manifiesta que la racionalidad busca un modelo corporativo que se ajuste a la organización, en el cual nos va a permitir una adecuada gestión de esta empresa. Y adicional a esto también otro autor como es Sarabasti, que nos indica que la racionalidad implica de cómo la empresa se quiere adaptar o quiere incursionar en una sociedad donde la sociedad les ofrece desigualdades o inequidad, tanto en los salarios como en el estilo de vida. Entonces, ¿cómo se podría tomar una decisión dentro de este ámbito? Para poder trabajar esta parte de la racionalidad, también se hizo un estudio, ¿cierto? Basado en otro tipo de enfoque, ya un enfoque más en el entorno jurídico, en donde se habla de una ley francesa, ¿cierto? Que se basaba según el Código de Comercio, que nos explican que los administradores no eran considerados como un directivo, sino simplemente era considerado como un empleado más, el cual podía ser reemplazado de manera inmediata o podía ser sustituido en un corto plazo, si es que eso designaba o eso deseaba la Junta de Accionistas. Por otro lado, cuando se hizo la ley de Galas, se manifiesta que este administrador forma parte de la Junta General o de los directivos, ya que se dice que una sociedad anónima, ¿sí?, está trabajando con una jerarquización. Y al hablar de jerarquización se está hablando de responsabilidades y se está hablando de lo que es el poder, cómo fluye dentro de una organización. Adicional a esto, de manera paralela, se hizo un estudio también bibliográfico sobre el Ecuador, en donde se analizó el Código Civil del Ecuador y el Código de Comercio, en donde nos indica que un gobierno o un administrador dentro de una empresa es aquella persona que ha sido colocada por parte del dueño o el propietario de esta empresa. Y este tiene la responsabilidad de llevar a la empresa a enmarcarse dentro de lo que es el entorno económico y de mercadeo. Si nosotros analizamos esto, dentro del Ecuador también existe ya lo que es un código del buen gobierno corporativo. Este código tiene 51 recomendaciones que le permite a las empresas que se acojan a sea de manera voluntaria o de manera obligatoria, ya trabajar en un enfoque diferente a la organización o al manejo de la institución o de la empresa. Para lo cual vamos a pasar a hablar sobre en sí la racionalidad ya dentro del gobierno corporativo. La racionalidad dentro de lo que es ya el gobierno corporativo, hablamos de que un gobierno corporativo es una estructura que está enfocada o un sistema de gestión enfocado a gobernar de una manera diferente a como las empresas tradicionales hoy en día están acostumbradas. ¿A qué me refiero con una empresa tradicional? A una pyme o a una microempresa en la cual los
dueños o los gerentes propietarios de esta empresa son los que realizan todas las actividades dentro de esta organización. Mientras que el gobierno corporativo es un sistema que permite cambiar esa estructura y mejorar, darle nueva viabilidad en el trabajo para incursionar a la empresa en el sector competitivo. También se analizó lo que los códigos de gobierno, para lo cual se analizó 3 tipos de gobierno. Dentro de esto se encuentra lo que es China, Japón y Australia. Si observamos en lo que es China, manejan una asamblea general de accionistas en su gobierno corporativo y una junta directiva, que son cosas muy diferentes. El gobierno corporativo le permite a la organización separar quién es el dueño, quiénes son los socios minoristas, quiénes son los asesores de esta organización y quiénes serían los comités que van a ayudar o apoyar de manera independiente a la organización. Nosotros vemos que Japón maneja de igual manera, simplemente que no mantiene lo que serían los comités, y Australia también se maneja de similar manera, tiene su asamblea general de accionistas como su junta directiva. Lo que son comités, sea de nominación, de auditoría o de remuneración, estos comités son de manera independientes, pero que están apoyando a la par para ejercer un mejor desarrollo de la organización dentro del mercado o de la industria competitiva. Y por último, también se analizó lo que es el poder del gobierno corporativo. Este poder del gobierno corporativo habla de cómo una empresa ejerce su poder. Al hablar del poder, estamos hablando de ejercer un tipo de autoridad o un tipo de hacer que las personas cumplan con los requerimientos que uno se está necesitando. Entonces, al hablar en este sentido del poder de gobierno corporativo, estamos hablando de un poder y de la racionalización que pueden ser identificadas desde el ámbito jerárquico organizacional y que éste goza de autoridad dentro de toda la organización. Nosotros al analizar este gobierno corporativo y cómo es el poder del gobierno corporativo, se analiza también desde 3 aspectos o desde 3 puntos de vista, ¿cierto? A 3 enfoques. Lo que sería el enfoque económico, el enfoque social y el enfoque político. Al hablar de un enfoque económico, hablamos de cómo las organizaciones se fundamentan en su forma de pensar, en su forma de actuar, influenciada por las diferentes condiciones económicas que se encuentran en el mercado, como sería la demanda, la oferta, la fertilidad. Al hablar de la racionalidad política, nos enfocamos a un tipo de poder subyacente en el que nos manifiesta cómo estas empresas en su parte orgánica interna mantienen conflictos y cómo van a resolver esos conflictos. Y el momento que desean resolver estos conflictos, ¿qué personas quieren tener el protagonismo? Entonces hay una parte, digamos, de una guerra interna, o se crean conflictos internos por este poder para poder tener el reconocimiento de cómo resolvieron estos conflictos. Desde el punto de vista social, asimismo se analiza a la organización cuáles son los conflictos que esta organización mantiene, pero estos conflictos ya no solo enfocados de manera interna a la organización, sino ya involucrados, digamos, a todos sus stakeholders o a todos los relacionados a la empresa, como serían los trabajadores, los empleados, la parte de los bancos,
¿cierto? Los proveedores, los clientes, cómo ellos manejan este poder del gobierno corporativo y de esta manera también satisfacer una de esas necesidades que tienen cada uno de estos involucrados. A todas estas teorías analizadas, lo que es la teoría de agencia, la teoría de contingencia, la racionalidad, hablar del poder, ¿sí? Nosotros, dentro de nuestra investigación, la cual fue una investigación de ámbito exploratorio, ¿cierto? Y de bibliografía documental, nosotros hicimos un contraste y una transversalidad de todas estas teorías, cómo van a desarrollarse dentro de la organización. Para lo cual se analizó, como les manifestaba, tanto a los autores contemporáneos, los autores modernos, ya que la administración ha dado un cambio rotundo de acuerdo al tipo de tecnología y globalización en la que nos encontramos ahora, pero también se le contrastó con lo que es los autores clásicos, como lo que era Fayol y lo que es Henry, bueno, entonces, con base a esto, me permito presentar lo que nosotros hicimos en la discusión y en el análisis, que nosotros desarrollamos una propuesta de gobierno organizacional, ¿ya? Desarrollamos un modelo teórico para lo que sería el gobierno organizacional, en donde nosotros aplicamos todas estas teorías analizadas desde la racionalidad política, social, corporativa, económica. Hablamos del poder, cómo este poder hace que las personas cumplan con los requerimientos, ¿cierto?, de las diferentes autoridades o de los diferentes puestos jerárquicos. Hablamos también de los diferentes agentes o de la teoría de agencias, en donde el agente es el trabajador, el empleado, el que va a cumplir con las condiciones que se le ha sido impuesto. Y hablamos desde otro punto de vista las contingencias, que son las diferentes eventualidades, los diferentes conflictos o imprevistos que se presentan dentro de una organización y cómo estos tienen que ser resueltos. Entonces, con la utilización de todas estas teorías, se propone este modelo teórico para el gobierno corporativo, en el cual la racionalidad va a ser uno de los ejes estratégicos dentro de este gobierno organizacional, y con esto procurar mejorar el proceso de gobernabilidad o el proceso de administración dentro de las diferentes organizaciones. Dentro del estudio que nosotros realizamos, por ejemplo, estaba el caso de Toshiba, en donde habla que durante la crisis del 2008, ellos les fue mal en sus ventas, y para poder mejorar estas ventas, los directivos crearon, ¿cierto? Bueno, la Junta General de Accionistas y todos estos directivos crearon metas muy extravagantes para ser cumplidas con relación a las ventas. Hablando en este sentido, los trabajadores o los directivos de mandos medios se dieron cuenta que no podían alcanzar eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos abusaron del poder, ¿cierto? Y tomaron malas decisiones, es decir, no aplicaron la racionalidad. ¿Y qué hicieron? Hicieron la utilización de malas prácticas contables y financieras, en donde ellos manifestaban que durante 7 años tenían ganancias, tenían buenas ventas, que estaban cumpliendo con las metas que se les había asignado. Pero el momento que la empresa ya no pudo sostener esto, la empresa entró en crisis, y esto no solo le afectó a la empresa, sino también le ha afectado al país, en este caso que es Japón, y a nivel mundial, porque ya no están ofreciendo de manera general lo que es el producto de Toshiba.
Entonces, al hacer el análisis de este modelo de gobierno organizacional, nos estamos enfocando a que la racionalidad tiene que ser la parte principal o la parte relevante, la base, el pilar fundamental en este caso, para poder tomar las decisiones, ¿cierto?, de manera correcta, de una manera asertiva y que la empresa mejore, sea sostenible en el tiempo y sea competitiva. Entonces, con base a esta propuesta, se llega a la siguiente conclusión. Al mezclar o al hacer un análisis de esta teoría de agencias de contingencia que condicionan a la forma del gobierno organizacional, al gobierno corporativo, se debe crear estrategias de trabajo sincronizados y cíclicos que enlacen el poder. En este caso, nosotros lo que hemos propuesto es de que este modelo teórico de gobierno corporativo se integre en la sociedad. Sobre todo, dejamos una pauta abierta de investigación, ¿sí?, en el que este modelo teórico tenga una segunda fase que pueda ser trabajada con los diferentes CEOs de las organizaciones para el levantamiento ya de un tipo de información no experimental, sino ya sería más bien un tipo de información, no un tipo de información exploratoria, sino un tipo de información ya más experimental, en donde se analice cuáles son las cualidades, las características que debe tener cada empresa y cómo se debe mantener esta empresa para poder aplicar lo que es el gobierno corporativo. Teniendo en cuenta y recordando que la aplicación de estas características de modelo de gobierno corporativo, los objetivos no van a ser puestos de manera de corto plazo, sino estos objetivos tienen que desarrollarse a largo plazo. Tal vez por esa parte las empresas piensen que no sería una buena idea, pero ya buscándole y profundizándole, capacitando a las empresas, se puede analizar que utilizar un modelo de gobierno corporativo va a permitir que las diferentes empresas, sobre todo aquí en Latinoamérica, las empresas cambien su forma, su estructura de trabajo, que no se basen solo en un gerente y que el gerente sea el que toma todas las decisiones, sino que se enfoque a que en una empresa no puede ser el gerente, el dueño y también el asesor y también el que genere o delegue las diferentes responsabilidades que se deben desarrollar en las diferentes áreas de trabajo de una organización. Entonces, nuestra propuesta es un modelo de gobierno, ¿cierto?, enfocado en la racionalidad, en donde hay que identificar que las personas son razonables a tomar decisiones de acuerdo a la experiencia que tienen, al trabajo en el que se están desarrollando y también al conocimiento tanto teórico y técnico que han aprendido durante su vida estudiantil y su vida profesional. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Paulina Flores, ¿verdad? Paula Flores. Gracias, Paula Flores, por su ponencia. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta. Sí, aquí tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo yo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de la racionalidad en el manejo de las organizaciones? Muy bien. Bueno, si nosotros recordamos, la racionalidad habla de que se debe pensar, actuar, reflexionar antes de tomar una decisión. Entonces, esa racionalidad al aplicar dentro de una organización nos va a permitir
tomar decisiones de manera concreta, de manera asertiva y de manera efectiva dentro de la organización, propiciando al incremento o al crecimiento, la expansión dentro de su ámbito de mercado en el que se encuentra. Tengo una pregunta también de Ana María Contreras, que pregunta, ¿existe algún mapa o matriz general de los riesgos principales y críticos contemplados? ¿Me puedo volver a repetir sobre los riesgos? Que si existe algún mapa o matriz general de los riesgos principales y críticos contemplados. Bueno, la pregunta no está tan clara, pero supongo que se enfoca a la parte en que me dice si es que existe algunas matrices con respecto a los riesgos que se puede generar al aplicar este modelo de gobierno corporativo. Si es así, sí existen pautas, existe una gestión de este modelo de gestión de gobierno corporativo de manera internacional. Sí existe. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguien más en la sala? ¿No? Bueno, muchas gracias, Paula Flores, por su ponencia.